botella que nadie se atrevía a abrir. Las hileras de vides no avanzaban hacia la cima de la colina. Descansaban en ella. Crecían con la parsimonia de las cosas que han comprendido que no hay ninguna prisa en el mundo que valga la pena atender. En Beauclair, a varios leguas de allí, los caballeros erigían pabellones de seda, pulían sus armaduras hasta convertirlas en espejos de vanidad y recitaban versos inflamados a damas que olían a agua de azahar importada. Pero allí, en los dominios de la viña Sans-Retour, la luz del sol tenía un peso distinto. Era una luz espesa, dorada y densa como la miel silvestre que caía sobre los surcos de tierra arcillosa y se quedaba a dormir sobre las hojas de parra. Alain caminaba entre las cepas con la espalda ligeramente curvada. No por el peso de los años, pues apenas rondaba las 40 primaveras, sino por la costumbre de mirar siempre hacia abajo, buscando el pulso de la tierra en la raíz. Llevaba una navaja de podar en la mano derecha, cuyo mango de madera de nogal estaba desgastado en el centro, mostrando una muesca profunda donde su pulgar solía asentarse. Metros más allá, enterrada en el cajón de la leña de la cocina, había otra navaja idéntica. Tenía la misma muesca, pero la madera no olía a savia fresca de este año, sino a la cera rancia que se usa para preservar el acero durante el invierno. Hacía ya 3 cosechas que nadie usaba esa segunda navaja. El viento de la tarde bajaba desde las laderas lejanas del monte Gorgón, trayendo consigo el aroma agridulce de las flores de tomillo aplastadas y el olor a polvo caliente. Alain se detuvo junto a un sarmiento nudoso. La madera estaba seca al tacto, rugosa como la piel de un lagarto viejísimo. Extendió los dedos y rozó un racimo de uvas que empezaba a tomar ese tono violáceo casi negro, el matiz exacto que en Toussaint llaman sangre de corzo. Las bayas estaban frescas a pesar del calor del mediodía, guardando en su interior una gota de humedad helada que parecía provenir del centro mismo de la tierra. «Demasiado pronto para la poda de verano», murmuró. Su voz no buscaba respuesta. Tampoco sonaba estridente. Tenía la cualidad de un guijarro que cae en un pozo blando, un sonido bajo que la vegetación absorbía de inmediato sin devolver eco. Años atrás, ese murmullo habría sido contestado desde 3 hileras más allá por una risa seca, seguida del sonido rotundo de una piedra de afilar contra el metal. Julien habría dicho que las uvas no entendían de calendarios, sino de sed, y habría propuesto abrir una jarra de cerveza pequeña bajo la sombra del cerezo silvestre que marcaba el límite norte de la propiedad. Pero el cerezo silvestre ahora solo daba sombra a la tierra vacía, y la cerveza, si es que Alain guardaba alguna en la despensa, solía agriarse antes de que se acordara de quitarle el tapón de corcho. Alain continuó su camino hacia la parte alta del viñedo, donde las vides se encontraban con el lindero del bosque de fresnos. Allí la tierra cambia de color, volviéndose más oscura, casi negra, mezclada con el manto de hojas en descomposición que el otoño anterior había regalado al suelo. Cada paso que daba producía un chasquido sordo en la hojarasca seca. Sus botas de cuero crudo, embadurnadas con grasa de buey para repeler la humedad de las mañanas, dejaban marcas hondas en el barro blando del canal de riego. El silencio de Toussaint no era un silencio vacío. Estaba lleno de pequeñas respiraciones invisibles. El frote constante de las patas de las cigarras, escondidas en las grietas de la corteza, el crujido imperceptible de la madera seca al dilatarse bajo el sol, el vuelo pesado de los abejorros que se emborrachaban con el jugo de las frutas caídas. Alain conocía cada uno de esos ruidos. Podía distinguirlos incluso con los ojos cerrados, sentado en la banqueta de pino
que descansaba junto a la puerta principal de la casa. Se detuvo a la mitad del camino y contempló el valle que se desplegaba a sus pies. Desde aquella altura, las propiedades vecinas parecían parches de tela verde y parda cosidos a la ladera de la montaña. A lo lejos, las torres del palacio de Beauclerc emergían de la bruma dorada como agujas de piedra blanca, pero para Alain, ese mundo de duquesas, torneos y trovadores errantes no era más que un rumor que el viento traía de vez en cuando. La verdadera vida, la única que requería su atención, medía apenas unas pocas fanegas y olía a azufre, cobre y humus. Sacó un trapo lino del bolsillo del chaleco y se limpió el sudor de la frente. Sus manos eran anchas, con las uñas cortadas al ras y las palmas surcadas por líneas oscuras, donde el jugo de las uvas y la tierra húmeda se habían grabado de forma permanente. Ni el jabón de potasa ni el agua hirviendo podían borrar esas huellas. Eran el mapa de su oficio, la prueba innegable de que su cuerpo pertenecía a la colina tanto como las raíces de las cepas. Al llegar a la parte posterior de la casa de piedra, una construcción baja de paredes encaladas y tejado de tejas rojas desgastadas por la intemperie, Alain se acercó al pilón de agua. El caño de hierro expulsaba un hilo constante de agua helada que bajaba directamente de un manantial subterráneo. Se lavó la cara con ambas manos, dejando que el agua fresca le empapara la barba corta y salpicada de canas. El frío le hizo dar un leve respingo, un tirón involuntario en los músculos de los hombros, que pareció despojarlo de la pesadez de las últimas horas de trabajo. Mientras se secaba con la manga de la camisa, su mirada se posó en el banco de madera que flanqueaba la entrada. El banco era largo, hecho con un tablón de roble grueso que Julien había rescatado de un viejo lagar abandonado. Uno de los extremos estaba ligeramente más pulido que el otro, como si alguien hubiera pasado años sentándose en el mismo sitio exacto, apoyando los codos sobre las rodillas, mientras contemplaba cómo la noche caía sobre los viñedos. Alain no se sentó en ese lado, nunca lo hacía. Se acomodó en el extremo izquierdo, donde la madera aún conservaba la aspereza del cepillado original. El sol comenzó su declive definitivo hacia el oeste, tiñendo las nubes bajas de un rosa pálido que lentamente se transformó en violeta. El aire empezó a enfriarse con rapidez, traído por esa brisa nocturna que baja de las cumbres y que en Toussaint llaman el aliento del rey. Era el momento del día en que los pájaros enmudecían en las copas de los árboles y los pequeños animales de la noche comenzaban a desperezarse en sus madrigueras. Fue en ese instante de transición, cuando la luz ya no es luz, pero la oscuridad aún no se ha asentado del todo, cuando Alain escuchó el sonido. No era el paso de un ciervo, ni el corretear de un zorro entre los matorrales. Era el andar cansado, rítmico y pesado de un caballo de tiro que arrastra sus cascos sobre la gravilla del camino de acceso. Y junto al chasquido de los cascos, el leve tintineo metálico de una hebilla floja y el crujido de un cuero viejo que ha soportado demasiadas lluvias. Alain no se levantó de inmediato. Permaneció inmóvil en el banco de roble, con las manos apoyadas en las rodillas, viendo cómo la silueta se recortaba contra el fondo rojizo del horizonte. Primero apareció la cabeza de una yegua alazana, de cuello ancho y hocico blanco, que avanzaba con las orejas gachas, oliendo el aire fresco de la tarde con una paciencia infinita. Detrás de ella, caminando a su lado con la rienda suelta sobre el hombro, venía un hombre alto. Llevaba una gran capa de viaje de color grisáceo, raída en los bordes
y cubierta por una capa fina de polvo del camino. De su espalda sobresalían las empuñaduras de 2 espadas, cuyos pomos de plata y acero apagado apenas reflejaban la última luz del día. El desconocido no apresuró el paso al ver la casa. Tampoco mostró sorpresa al divisar a Alain sentado en la penumbra del pórtico. Avanzó con la misma cadencia lenta con la que las sombras se extendían por los surcos del viñedo, hasta detenerse a pocos pasos del pilón de agua. La yegua metió de inmediato el hocico en el pilón, haciendo resoplidos suaves que levantaron pequeñas ondas en la superficie del agua. El hombre no la detuvo. Aguardó a que el animal bebiera antes de quitarse la capucha que le cubría la cabeza. Su cabello era completamente blanco, no como la nieve recién caída, sino como la ceniza de una pira que lleva horas extinta. Tenía el rostro surcado por cicatrices antiguas, profundas como los surcos de la tierra tras una arada difícil, y 2 ojos amarillos, de pupilas hendidas como las de un gato nocturno, que examinaron el viñedo, la casa y finalmente a Alain con una tranquilidad absoluta. «La yegua tiene sed», dijo el brujo. Su voz era áspera, rasposa, como el sonido de 2 piedras de río que chocan suavemente bajo la corriente. Alain miró al viajero durante unos segundos. No hubo temor en su mirada, ni esa vaga incomodidad que solía asaltar a los campesinos de las tierras del norte cuando se topaban con uno de los de su calaña. En Toussaint, los monstruos solían vestir de terciopelo y hablar con rimas elaboradas. Los hombres de pelo blanco y espadas a la espalda no eran más que caminantes que llevaban el invierno pegado a las botas. «El agua es limpia», respondió Alain con voz pausada, señalando con la cabeza el caño de hierro. «Viene de la roca profunda. Puedes beber tú también si lo deseas». Geralt de Rivia dio un paso adelante. Se quitó los guantes de cuero tachonado y los metió en el cinturón. Se inclinó sobre el pilón, recogió agua con ambas manos unidas y bebió despacio, dejando que los chorrillos transparentes le corrieran por la barbilla y se perdieran en el cuello de su jubón. Se limpió la cara con el dorso de la mano y miró hacia la cima de la colina, donde las últimas luces del sol morían sobre las hileras de vides. «Huele bien aquí», comentó el brujo, apoyando una mano en el lomo suelto de la yegua. «A tierra seca y a jugo de uva que ya no tiene prisa por convertirse en vino». Alain dibujó una sonrisa mínima, apenas una leve tensión en la comisura de sus labios que desapareció tan rápido como había llegado. «Es una buena tierra», dijo. «Aunque a veces es un poco sorda, hay que hablarle despacio para que entienda». El silencio volvió a instalarse entre los 2 hombres. No era un silencio incómodo, de esos que exigen ser llenados con preguntas vanas sobre de dónde se viene o hacia dónde se va. Era la clase de pausa que comparten 2 personas que han pasado el día entero trabajando con sus manos y que saben que las palabras suelen ser la parte más inútil del cansancio. Geralt desató la correa de la alforja de sardinilla y sacó una manta de lana enrollada. Miró a su alrededor, buscando un lugar donde acomodar a la yegua para la noche. Alain se puso en pie, haciendo crujir las articulaciones de sus rodillas, y señaló con la mano hacia el costado de la casa, donde un cobertizo de madera ofrece refugio contra el viento del norte. «Hay paja seca en el fondo», dijo el viticultor, «y un cubo con avena. No es mucha, pero bastará hasta mañana». «Gracias», asintió el brujo. Mientras Geralt guiaba a Sardinilla hacia el cobertizo, Alain permaneció unos instantes en el umbral de la puerta de entrada. Miró el camino por el que había llegado el viajero, ahora sumido en una penumbra azulada. Luego
volvió la vista hacia el interior de la casa, donde la oscuridad era casi completa, salvo por el débil resplandor de las brasas que aún sobrevivían en el fondo del fogón. Entró en la cocina sin encender la vela. Conocía cada rincón de esa estancia de memoria, la posición de la mesa de roble, la inclinación de la tercera silla, el lugar exacto donde la tabla del suelo chirriaba si se pisaba con demasiado peso. Se acercó a la alacena, abrió la puerta de madera y deslizó la mano hasta el fondo del estante más alto. Allí, oculta tras una hilera de jarras de barro vacías, descansa una botella de vidrio grueso y oscuro. No tenía etiqueta ni sello de cera de color vistoso, como las que se vendían a los comerciantes de la capital. Estaba cubierta por una capa fina de polvo gris que parecía haber echado raíces en el vidrio. Alan no la limpió. La tomó con ambas manos, sosteniéndola con un cuidado casi reverencial, como si el líquido en su interior fuera demasiado frágil para soportar un movimiento brusco, y la colocó sobre la mesa. Afuera se escuchó el sonido de la puerta del cobertizo al cerrarse y los pasos lentos de Geralt que regresaban hacia la casa. La bruma de la mañanita aún no terminaba de desprenderse de las copas de los robles lejanos cuando Alan cruzó el umbral del viñedo. Llevaba en la mano un cesto de mimbre trenzado a mano, cuyos bordes estaban desgastados por el roce constante contra la lona de sus pantalones de trabajo. No había sol aún, solo esa claridad plomiza y helada que precede al despuntar de la aurora en las colinas del sur, cuando el rocío se posa sobre la piel de la fruta como un velo de polvo cristalino. A esa hora, la cosecha no era un trabajo de fuerza, sino de paciencia y oído. Alan se internó en las hileras de la variedad sangreal, las cepas más antiguas de la finca, cuyos troncos retorcidos parecían ancianos venerables arrodillados en la arcilla. Se detuvo frente a una de ellas. Con la mano izquierda tomó con delicadeza un racimo apretado, sintiendo el frío acumulado durante la noche en la piel de las bayas. Con la derecha deslizó la navaja de podar por el pedúnculo con un corte limpio, un chasquido sordo que resonó en el silencio de la ladera. Años atrás, ese chasquido habría tenido una respuesta inmediata a pocos metros de distancia. Julien solía cantar mientras cosechaba, no melodías de corte ni baladas de caballeros, sino viejas coplas campesinas de las tierras bajas de Cintra, tarareadas a media voz, sin prisa, marcando el compás con el golpe seco de las tijeras contra el mimbre del cesto. Julien tenía las manos más grandes que Alan, pero cortaba el fruto con una sutileza casi femenina, cuidando de no romper la pruna, esa fina capa de cera natural que protege a la uva, porque decía que en esa harina invisible residía la memoria del viento de todo el verano. «Si rompes la pruna», solía decir Julien, apoyando el codo en la estaca de castaño y sonriendo con los dientes manchados de jugo. La uva olvida de dónde viene antes de llegar a la tina. Y un vino que olvida su colina no es más que agua con prisa por emborrachar a un tonto. Alan soltó el racimo en la cesta. El impacto contra el fondo de madera produjo un sonido blando, denso. Siguió avanzando a lo largo de la hilera, movimiento a movimiento, corte a corte. Sus dedos conocían la presión exacta que requería cada tallo. No miraba la hoja de la navaja, miraba la sombra de los racimos entre el follaje. Había algo en la lentitud de ese ritual que anestesiaba las horas. El sol comenzó a filtrarse entre las ramas de los pinos altos, arrojando lenguas de luz dorada sobre la tierra húmeda, levantando un vapor leve que olía a vegetación cocida, a hojarasca muerta y a azúcar fermentada.
Hacia el mediodía, el cesto estaba lleno. Alain no utilizó el carro de mulas. Prefirió cargar la canasta sobre el hombro derecho, sintiendo la correa de cuero clavar en su clavícula. El peso rotundo y fresco de la fruta recién cortada, acompañando el vaivén de sus pasos hacia el cobertizo de prensado. El cobertizo era un edificio bajo, de mampostería, con el techo de tejas oscurecidas por el musgo y una puerta doble de roble que permanecía abierta de par en par durante los meses de otoño. Dentro, la penumbra era fresca y olía a bodega antigua, a roble húmedo, a pozos de vinos secos acumulados en las grietas de las paredes y a la penumbra centenaria del suelo de piedra de río. En el centro del recinto se erigía la prensa manual, una mole de madera de cerezo y vigas de hierro forjado, con un uso enorme de madera de nogal roscado a mano que se alzaba hacia el techo como el tronco de un árbol cautivo. Alain vació la cesta en el tina grande de madera. Las uvas cayeron formando una pirámide de color púrpura oscuro, casi negro ante la luz cenital que entraba por el tragaluz del tejado. Luego subió 3 escalones de madera desgastada, tomó el manillar cruzado de la prensa y comenzó a hacerlo girar. El mecanismo crujió. Era un sonido profundo, un gemido de madera vieja que se despertaba de un sueño de meses. El bloque de roble descendió lentamente sobre la fruta. Al principio no ocurrió nada. Solo se escuchó la presión de la madera contrayéndose, la fruta acomodándose en el espacio cerrado. Luego, con un chasquido ahogado, el jugo comenzó a brotar. No fluía con violencia. Se escurría en hilos gruesos, oscuros y brillantes, por las ranuras del contenedor de madera, cayendo en el canalete de cobre que conducía directamente al pilón de sedimentación. El olor que se liberó en ese instante llenó todo el cobertizo. No era el aroma dulce y chillón del mosto fresco de las grandes bodegas comerciales de Toussaint, aquellas que abastecían las mesas de la duquesa con vinos jóvenes y perfumados. Era un aroma más denso, mineral, con notas de violetas marchitas, tierra quemada por el sol de agosto y un toque amargo que recordaba a la corteza del nogal. Alain se detuvo, apoyando la frente contra la viga de madera del huso. Sentía el sudor correrle por la nuca, empapando el cuello de su camisa de lino. Ese era el vino que había empezado a nacer el año en que Julien ya no estuvo para ayudar a girar la palanca. Los pocos arrieros y comerciantes que subían hasta la colina a comprar un par de barriles para las tabernas de los caminos secundarios lo habían notado de inmediato. «Tu vino ha cambiado, Alain», le dijo una tarde un viejo comprador de Vauclair, probando una muestra en una copa de estaño mientras miraba el atardecer desde el patio. Antes tenía esa chispa alegre de los campos de abajo, esa acidez que hace cantar a los viajeros. Ahora es distinto. Entra despacio en la garganta, no te calienta el cuerpo de golpe, te deja asentado en la silla, mirando al fuego sin ganas de hablar. Es un vino tranquilo, como si hubiera visto algo que lo hizo callar. Alain no le había contestado al comerciante. Solo cobró las monedas de plata, ayudó a cargar el barril en el carro y vio cómo la rueda de madera dejaba 2 surcos paralelos en el polvo del camino. El vino no había cambiado porque él hubiera modificado la proporción de las uvas o el tiempo de maceración en los toneles. Había cambiado porque el aire de la casa era distinto, porque los silencios entre una tarea y otra ya no eran pausas para tomar aliento, sino espacios habitados por la presencia de las cosas que no vuelven. La uva, que absorbía el agua de la misma tierra donde Julien había dejado la huella de sus botas, simplemente había guardado en su carne el ritmo más lento de la casa.
El viticultor bajó los escalones de la prensa y se acercó al canalete de cobre. Puso la palma de la mano bajo el hilo de mosto que caía de la prensa. El líquido estaba helado, viscoso, teñido de un morado tan profundo que ocultaba las líneas de su piel. Se llevó los dedos a los labios y probó. El sabor llenó su boca. No había aspereza, pero tampoco esa dulzura fácil que busca el paladar distraído. Sabía a la sombra del cerezo silvestre al final de la tarde. Sabía a la piedra del pilón. Sabía a la paciencia con la que la colina esperaba la llegada del invierno. Afuera, en el establo improvisado, se escuchó el resoplido tranquilo de la yegua del brujo, seguido por el sonido suave de la madera al crujir, cuando el animal mudó su peso de una pata a otra. Alán se limpió la mano en el trapo de lino que llevaba atado al cinturón. Miró hacia la puerta del cobertizo, donde la luz de la tarde comenzaba a inclinarse hacia el dorado viejo. Sabía que la cena debía prepararse pronto, que en la cocina la leña seca esperaba el toque del eslabón y que en la mesa de roble 2 copas gruesas de cristal de fábrica aguardaban, vacías, el momento de recibir la memoria del año en que la colina se quedó en silencio. La luz en las colinas de Toussaint no moría con la prisa alborotada de los reinos del norte, donde la noche cae como un hacha de hierro sobre la tierra fría. En las laderas de la finca Sans-Retour, el crepúsculo era un proceso de una lentitud casi litúrgica. El sol se hundía tras la cresta escarpada del monte Gorgón, filtrándose a través de una masa de nubes bajas y abullonadas, y al hacerlo, descomponía la claridad en un espectro de tonos cobrizos, violetas y ocres quemados que se adherían a la corteza de los robles, a las tejas de mampostería y a las hojas rugosas de las vides como un polvo verdaderamente luminoso. Era esa hora incierta y serena en que el viento de la tarde amainaba, dejando suspendido en el aire un verdor tibio que olía a resina de pino, a polvo de camino y al jugo espeso de la uva que empezaba a enfriarse tras 10 horas de sol ininterrumpido. Alén salió del cobertizo de prensado, secándose minuciosamente los nudillos con el trapo de lino. El trabajo de la tarde le había dejado un tirón sordo en la espalda y el olor amargo del mosto impregnado bajo las uñas, pero sus pasos mantenían la cadencia rítmica, cansada y precisa, de quien lleva 20 años midiendo la vida por la longitud de los surcos. Al doblar la esquina de la casa de piedra, su andar se detuvo sin brusquedad. La figura que aguardaba junto al lindero del viñedo no pertenecía al paisaje de Toussaint, pero tampoco parecía violentarlo. Estaba allí con la contundencia silenciosa de un peñasco caído de la montaña tiempo atrás. Gerald de Rivia se hallaba sentado sobre una mole de piedra caliza, en el punto exacto donde la tierra cultivada con tanto celo cedía paso a los matorrales de lavanda silvestre y tomillo. Tenía una pequeña piedra de afilar, un óvalo perfecto de río, gris y gastado, en la mano izquierda, y la espada de acero descansaba plana sobre sus rodillas de cuero. El sonido del metal al encontrarse con la piedra era lo único que alteraba la inmensidad de la tarde. Un bisiseo leve, metódico, raspado, que sonaba sorprendentemente parecido al aliento largo de un animal que descansa entre la hierba alta. Shh, shh, shh. La hoja de la espada capturaba el último destello carmesí del cielo, devolviendo un reflejo fino que bailaba sobre las ramas secas del emparrado más cercano. Unos metros más allá, la yegua alazana, Sardinilla, aprovechaba la holgura de la correa de cuero atada a una estaca de castaño. Paciente, arrastraba los cascos por el mantillo de hojas secas, eligiendo con el hocico los brotes más tiernos de diente de león.
y masticando con una parsimonia idéntica a la de su dueño. De tanto en tanto, el animal sacudía la cola para espantar a los últimos insectos de la tarde, y el chasquido del cuero de sus aparejos producía un eco seco en el aire quieto. Alan permaneció inmóvil durante 3 respiraciones, observando las cicatrices que cruzaban la nuca del desconocido por encima del cuello de lino rústico. Luego, sin romper la cadencia de la escena, caminó hacia el gran pozo de piedra que presidía el patio trasero. Asió la manivela de madera, cuyo eje chilló brevemente por la falta de grasa, y dejó caer el cubo de roble. El chispazo del agua al recibir el recipiente resonó en la profundidad del pozo como una nota grave. Alain recogió el cabo, brazo sobre brazo, sintiendo el peso rotundo del agua que subía chorreando hilos transparentes. Apoyó el cubo en el brocal. El agua estaba tan helada que un vaho fino empezó a condensarse de inmediato sobre las duelas de madera. Alain se inclinó, unió las palmas de las manos y bebió a sorbos largos, sintiendo el choque térmico en sus encías y el recorrido frío del agua descendiendo por su garganta. Se limpió la barba con el dorso de la mano y miró finalmente de frente al caminante. El brujo no había levantado la cabeza. La piedra de afilar permanecía suspendida a 1 milímetro apenas del filo de la espada, congelada en mitad de una pasada. Sin embargo, sus ojos, 2 orbes de un amarillo denso y mineral, con la pupila contraída en una rendija fina como un hilo de coser, estaban fijos en la figura del viticultor. No había amenaza en esa mirada, solo esa atención absoluta y desprovista de prisa con la que los cazadores viejos evalúan el terreno. El viento va a cambiar antes de que la luna alcance la copa de los fresnos, dijo Geralt. Su voz no era bronca por ira, sino por el desuso. Sonaba como una losa de pizarra que se desliza sobre otra losa de pizarra. Huele a nieve vieja en las cumbres del Gorgon. Llegará aquí abajo convertida en lluvia helada para el amanecer. Alain giró despacio el rostro hacia el norte. A lo lejos, la mole imponente de la montaña recortaba el horizonte en tonos plomizos. La cumbre no mostraba nubes oscuras aún, pero el cielo que la coronaba había perdido su transparencia, adquiriendo esa densidad espesa y satinada que anuncia las tormentas que bajan de las alturas cargadas de barro y viento frío. Si cae la lluvia, la tierra la recibirá bien, dijo Alain. Su tono era llano, sin adornos, una voz hecha para hablarle a las plantas y a los animales de carga. Ha hecho demasiado calor estas últimas 3 semanas. Las raíces están apretadas, secas. Necesitan que el agua las ablande antes de que llegue la helada de octubre. Las raíces siempre están buscando algo que beber, murmuró el brujo, volviendo a deslizar la piedra sobre la hoja con una lentitud casi hipnótica. Igual que los hombres que llevan demasiado tiempo caminando solos por las sendas secundarias. El roce del metal volvió a llenar el espacio entre ambos. Shh. Shh. Alan no ofreció una respuesta apresurada. Miró las botas del brujo, cubiertas por varias capas de barro seco de distintos colores. El polvo blanco de las rutas de Beauclair superpuesto a la arcilla negra de los caminos de la ribera. Y los guantes de cuero, con refuerzos de acero gastado, que yacían sobre la hierba. Aquel hombre transportaba en su ropa y en su piel un catálogo entero de distancias. Olía a humo de leña verde, a cuero curtido con grasa rancia, al tufo amargo de las pócimas que usan los de su oficio y al rastro inconfundible de la humedad estancada de los caminos. Sin embargo, allí, a pocos pasos de las cepas de sangreal, toda esa aspereza parecía perder filo, superada por el aroma envolvente, dulce y terroso, de la fruta madura y la madera expuesta al sol.
La casa es pequeña, habló finalmente el viticultor, indicando con un gesto inclinado de la cabeza la edificación de muros encalados que comenzaba a teñirse de azul oscuro. Pero los muros tienen 2/4 de grosor y la chimenea de la cocina guarda el calor de la leña de roble hasta bien entrada la mañana. Hay pan de centeno horneado el martes, un trozo de queso de cabra seco y el resto de un guiso de legumbres en la alacena. Si el olor a humo no te resulta pesado, puedes cenar dentro y dejar que la yegua descanse en el cobertizo. Geralt detuvo definitivamente la piedra de afilar. Con un movimiento pausado, casi cariñoso, limpió el polvo de acero del lomo de la espada, utilizando la manga de su jubón, y la deslizó en la funda de cuero que llevaba a la espalda. El clac metálico del broche al cerrar resonó como el punto final de una larga conversación que no se había pronunciado con palabras. El brujo se puso en pie sin prisa. Era un hombre alto, de espaldas anchas y movimientos fluidos, pero en la manera en que equilibraba el peso del cuerpo se adivinaba el cansancio profundo de quien ha recorrido leguas sin encontrar un lugar donde soltar la carga de las espaldas. «No me molesta el humo», dijo Geralt, ajustándose la correa del hombro. «He dormido en establos donde el aire quemaba los ojos y en ciénagas donde los fuegos olían a hueso podrido. La casa de un hombre que trabaja la tierra siempre es un buen sitio para que la noche te alcance». Alain asintió una sola vez. No hubo inclinaciones ni fórmulas de cortesía cortesana. Se giró hacia la puerta principal de la casa, una gruesa hoja de roble reforzada con clavos de forja, y la empujó con la palma de la mano. La madera cedió con un crujido largo, grave, que parecía saludar la llegada de la penumbra interior. El ambiente dentro del hogar los recibió como una manta gruesa. El aire estaba impregnado de una secuencia de aromas superpuestos. El fondo dulzón y limpio de la cera de abejas con la que se frotaba la mesa de madera, el toque punzante de los ramos de hinojo y tomillo que colgaban del techo para secarse, y esa nota permanente, casi biológica, de mosto fermentado que había penetrado la porosidad de la piedra y la argamasa a lo largo de décadas. Geralt se detuvo bajo el dintel de la entrada. Por puro instinto, agachó la cabeza unos centímetros para evitar la viga maestra. Sus pupilas amarillas se dilataron de inmediato, adaptándose al espacio en penumbra sin necesidad de luz. La mirada del brujo barrió la habitación con una precisión clínica pero tranquila. La mesa central de roble macizo con sus vetas marcadas, las 2 sillas de respaldo alto, cuya madera mostraba el desgaste del uso continuo, las herramientas de poda colgadas con orden riguroso en la pared este, 3 navajas, 2 tijeras de forja, un rascador de liquén, y el hueco profundo de la chimenea de mampostería, donde un puñado de brasas sobrevivía bajo una colina de ceniza gris. No había un solo objeto superfluo en la estancia. Nada de platos de loza decorada, ni cortinas de lino fino, ni los grabados de caza que solían adornar las villas de los terratenientes de la provincia. Todo allí respondía a una función concreta, a un ritmo de vida despojado de vanidad y entregado al servicio de la colina. «Puedes dejar las espadas en esa esquina», dijo Alan, señalando el ángulo que formaba la pared de piedra junto al fogón. «Nadie va a tocar las fundas». Geralt desabrochó el complejo entramado de correas de su tahalí con la destreza de quien ha realizado el mismo gesto 10.000 veces. Colocó el armazón de cuero y los 2 mandobles contra la pared. El sonido de las vainas al apoyarse en la piedra fue suave, casi amortiguado. Luego se quitó la capa pesada de viaje, rígida por el polvo del camino, la dobló con cuidado
y la dejó sobre el asiento de la silla que quedaba más alejada de la puerta. Alan se acercó a la chimenea. Tomó de una cesta un puñado de astillas de pino seco y una tea de roble resinoso y las acomodó sobre el lecho de ceniza. Se arrodilló sin prisa, acercó el rostro a la rendija y sopló con una presión constante y uniforme. La ceniza se desplazó en una nubecilla silenciosa y el carbón oculto, al recibir el chorro de oxígeno, volvió a encenderse con un resplandor anaranjado, vivo y pulsante. En cuestión de segundos, una pequeña llama dorada comenzó a lamer la madera seca, proyectando destellos cálidos sobre el suelo de losas y levantando un crepitar amigable que parecía llenar el vacío de la estancia. Con una de las astillas encendidas, el viticultor prendió la mecha de una sola vela de sebo, colocada en un candelero de hierro forjado en el centro de la mesa. La llama vaciló un par de veces, proyectando las sombras de los dos hombres contra las paredes de cal, haciéndolas parecer dos figuras gigantescas y mitológicas antes de estabilizarse en una claridad modesta, dorada y serena. Afuera, la luz del día se había extinguido por completo. El viento del norte, tal como había predicho el brujo, comenzó a descender desde las alturas del monte Gorgón con un silbido largo y lejano. Hacía tiritar las hojas de los fresnos en el lindero y agitaba las hileras de vides en la colina con un rumor similar al de un oleaje distante. Pero dentro de la casa de piedra, el calor del fogón empezaba a sentarse en el aire, y los dos hombres, frente a frente en la penumbra de la cocina, supieron que la noche no requeriría de grandes discursos para ser compartida. El aroma de la sopa de cebada y tomillo silvestre comenzó a desplazarse por la cocina con la parsimonia de un cuerpo denso. Subía desde el caldero de hierro, colado, que colgaba sobre las brasas, un vapor espeso y aromático que chocaba contra las vigas de pino del techo antes de disolverse en la penumbra. Alain no usaba cucharón de metal. Empleaba una cuchara grande de madera de arce, con el cazo desgastado en un ángulo cóncavo por haber rozado el fondo de ese mismo caldero durante años. Con movimientos lentos removía el caldo, escuchando el burbujeo sordo del líquido al hervir a fuego lento. Geralt permanecía sentado a la mesa. Había apoyado los antebrazos sobre la madera pulida, con las manos entrelazadas. Sus nudillos, gruesos y marcados por antiguas fracturas mal soldadas, permanecían inmóviles ante la luz ámbar de la vela. El calor de la estancia comenzaba a ablandar la rigidez de sus hombros. El cuero de su jubón emitía un crujido leve cada vez que el brujo henchía los pulmones para aspirar el ambiente de la casa. «Huele a lluvia de otoño», dijo Geralt, rompiendo la quietud sin alzar la voz. «Y a la primera cosecha de mantillo». Alan levantó la cuchara y dejó caer unos hilos de caldo caliente sobre las brasas para probar su punto. Un chisporroteo breve y un humo blanco con olor a cebada tostada ascendieron hacia la chimenea. «La cebada la sembró Julien en la franja baja», respondió el viticultor, sin girarse hacia la mesa. «Antes de que la tierra se pusiera dura, decía que el cereal que crece cerca de los canaletes de riego absorbe el sabor de las hojas de higuera que caen en el agua durante septiembre. No sé si tenía razón, pero el caldo siempre queda más dulce si la cebada viene de esa esquina». El nombre de Julien volvió a posarse en la cocina, no como un fantasma que irrumpe con violencia para infundir pesar, sino como una herramienta gastada que se menciona por su utilidad conocida. Alan caminó hacia la alacena de pino. De una balda sacó 2 cuencos de barro cocido, pesados y de bordes anchos, marcados por pequeñas grietas en el esmalte, que la grasa del fuego
había ido sellando con el tiempo. Los colocó sobre la mesa, junto a un pedazo de pan de centeno, de corteza gruesa y oscura, tan dura que requería la fuerza de los dedos para ser quebrada. Con la destreza de quien ha servido la misma mesa 1000 veces, sirvió 2 cucharones colmados en cada recipiente. El vapor cálido se elevó entre los 2 hombres, creando una cortina transparente y temblorosa que fragmentaba la luz de la vela. Geralt no esperó una invitación formal. Tomó la cuchara de madera que Alan había dejado a su lado, sopló suavemente sobre la superficie del caldo y probó el primer sorbo. Cerró los ojos durante un instante imperceptible. Sus sentidos de mutante, habituados a diseccionar el aire en busca de venenos, rastros de sangre o el hedor de las criaturas de la noche, recibieron la mezcla de sabores con una lentitud casi involuntaria. El tomillo fue cortado al atardecer. Observó el brujo, abriendo los ojos de nuevo. Cuando la flor ya ha cerrado, pero antes de que caiga el rocío, tiene esa amargura limpia que deja la piedra caliente. Alan cortó un pedazo de pan con las manos, produciendo un crujido seco, y le tendió la mitad a Geralt. «Sabe mejor cuando se moja en el caldo», dijo simplemente el viticultor. «Este pan aguanta bien los días, pero necesita la humedad de la cocina para recordar que una vez fue harina blanda». Comieron en silencio. Era un silencio amplio, confortable, de la clase que solo se construye cuando el trabajo físico ha consumido el exceso de cavilaciones. Afuera, el viento traía el sonido de los sarmientos azotando las estacas de madera en el viñedo, un golpeteo rítmico que recordaba el paso de un reloj sordo sobre la colina. De cuando en cuando, una ráfaga más fuerte hacía temblar la contraventana de roble, pero la llama de la vela apenas oscilaba, resguardada en la profundidad de la estancia. Geralt apuró el último sorbo de su cuenco y apoyó la madera sobre la mesa. Observó las manos de Alén, las palmas oscurecidas por la tanina, las uñas cortas y el pulso firme con el que sostenía el pan. Eran las manos de alguien que no peleaba contra el tiempo, sino que caminaba a su lado, aceptando la lentitud del brote, la maduración y la caída. «Un brujo pasa la vida en los caminos», dijo Geralt, ajustando su posición en la silla de roble. «En las posadas del norte, la gente habla demasiado. Hablan para no escuchar el viento afuera, para no acordarse de las deudas, o porque temen que si se callan, el vecino descubrirá lo que piensan. Rara vez se encuentra una mesa donde se pueda comer sin que alguien intente venderte una historia o pedirte que mates algo». Alain levantó la mirada de su cuenco vacío. Sus ojos claros, enmarcados por arrugas profundas causadas por el sol de las laderas, reflejaron el destello de la vela. «Las palabras apresuradas echan a perder las cosas», dijo el viticultor con calma. «Si le hablas demasiado a la masa mientras la amasas, se enfría. Si gritas en la bodega durante la fermentación, el vino se tuerce. La gente cree que el silencio es un vacío, pero solo es tierra, esperando a que caiga la semilla adecuada. Si no hay nada que sembrar, es mejor dejar la tierra en paz». Geralt inclinó levemente la cabeza, un reconocimiento silencioso a esa lógica despojada de artificio. Alan se puso en pie, recogió los 2 cuencos de barro y los llevó al pilón de la cocina, donde los lavó con un poco de agua del cubo y un trapo basto. El sonido de las gotas cayendo sobre el barro cocido fue el único ruido en la habitación durante unos minutos. Al terminar, se secó las manos en los pantalones y regresó a la mesa, pero esta vez no se sentó de inmediato. Su mirada se dirigió hacia el rincón más oscuro de la habitación, donde la puerta de la bodega se abría hacia el subsuelo. Un aire distinto,
más frío y denso, parecía filtrarse por las rendijas de las tablas de pino de la puerta. Era el aliento de la tierra profunda, el aroma del roble viejo, de la piedra húmeda y de las cosechas que descansaban en la penumbra, esperando su momento. «El caldo estuvo bien», dijo Alain, apoyando las palmas de las manos en el respaldo de su silla. «Pero la noche es helada afuera, y la lluvia no tardará en golpear el tejado. Hay cosas que no se deben beber apresuradamente con la luz del día, y hay caldos que solo se entienden cuando el fuego de la chimenea empieza a volverse ceniza roja». Geralt miró hacia la puerta de la bodega. Sus pupilas se contrajeron sutilmente ante la corriente de aire frío que emanaba del piso de abajo. «Irás a buscar la botella», dijo el brujo, no como una pregunta, sino como quien reconoce el curso natural de los acontecimientos. Alain asintió despacio. «Está al fondo, donde la piedra está más fría. Es hora de que el aire de esta casa vuelva a entrar en ese vidrio». Alain tomó el candelero de hierro forjado y avanzó hacia el rincón donde la puerta de la bodega se encajaba en la mampostería. La madera de la hoja era de roble sin cepillar, gruesa, oscurecida por décadas de humedad contenida y sellada en los bordes, con una tira de fieltro gastado para evitar que el calor de la cocina se filtrara hacia el subsuelo. Al descorrer el cerrojo de hierro, el metal emitió un chasquido seco, metálico, que pareció resonar en las profundidades de la tierra antes de extinguirse. La puerta cedió con un suspiro pesado. De la boca de la escalera emergió de golpe el aliento real de la colina. Un aire helado, denso, cargado de un olor a moho dulce, a piedra de cal húmeda, a tierra compacta y al perfume concentrado de docenas de cosechas anteriores que yacían dormidas en la oscuridad. Era una temperatura constante, invulnerable a los calores sofocantes de julio y a las heladas de enero, como si el tiempo bajo la casa hubiera decidido detenerse en una eterna tarde de otoño. Alain comenzó el descenso. Los escalones no eran de madera, sino de gruesas losas de piedra cortadas a mano, labradas directamente en la roca madre de la colina. Estaban gastadas en el centro por el paso de generaciones de viticultores. La piedra presentaba una curvatura suave, cóncava, donde el pie encontraba un apoyo natural e inamovible. Cada paso que daba producía un eco sordo, ahogado por la densidad del aire frío. A medida que descendía, la luz de la vela en su mano iba encogiéndose, volviéndose más dorada y concentrada, proyectando la sombra de Alain contra los muros de piedra nudosa, como si un gigante paciente lo acompañara hacia la sombra. Geralt se quedó en el umbral superior. No bajó los escalones, pero tampoco se retiró hacia el calor de la chimenea. Permaneció de pie en la entrada de la escalera, apoyando un hombro contra el marco de roble, viendo cómo la pequeña llama de la vela disminuía en la profundidad del foso. Sus ojos amarillos brillaban en la penumbra con un reflejo verdoso, captando la humedad que flotaba en la atmósfera, las filigranas de telarañas antiguas cargadas de diminutas gotas de agua que adornaban las vigas del techo y el contorno de las barricas de roble que se alineaban en la oscuridad como bestias adormiladas. La bodega principal era una bóveda de cañón esculpida en la roca arcillosa. El suelo era de gravilla fina de río, pisada y compactada por los años, que amortiguaba los pasos hasta convertirlos en un leve crujido vegetativo. A ambos lados, sobre soportes de mampostería, descansaban los toneles de roble francés, con sus aros de hierro negros por el hollín del tiempo y sus caras frontales marcadas con tiza blanca. Los números de los años, las iniciales de las parcelas, pequeños símbolos arcanos
que solo los hombres de la viña sabían descifrar. Alain caminó despacio entre las dos hileras de madera. No miraba los toneles recientes, los que aún fermentaban con un murmullo ahogado de burbujas invisibles. Se dirigió directamente al fondo de la galería, allí donde la bóveda se volvía más baja y la pared de roca desnuda filtraba una humedad purísima que caía gota a gota en un pequeño pilón de piedra natural. Allí no había grandes barricas. Había un nicho excavado en la pared, una especie de arca de piedra custodiada por la sombra más fría del recinto. El viticultor se arrodilló sobre la gravilla. El frío del suelo atravesó de inmediato la tela de sus pantalones, pero no pareció importarle. Era un frío conocido, un viejo compañero de trabajo. Dejó el candelero sobre un sillar plano y acercó las manos al nicho. En el interior descansaban apenas 6 botellas. Estaban acostadas sobre un lecho de arena fina de río, alineadas con una precisión geométrica. No tenían etiquetas de pergamino ni sellos de cera roja con el blasón de Beauclerc. Estaban cubiertas por una capa gruesa, afelpada y perfecta de polvo gris y moho blanco, un manto de terciopelo subterráneo que la naturaleza había tejido durante 3 años para proteger el vidrio del más mínimo temblor del mundo exterior. Alain no extendió la mano de inmediato. Permaneció con los dedos suspendidos a unos centímetros de la botella central. Ese vino había sido embotellado en el último otoño de Julien. Alain recordaba el día con una claridad dolorosa y limpia. La luz de aquel octubre era fría. El viento traía un olor a leña quemada desde las granjas lejanas, y las manos de Julien, ya debilitadas por el cansancio que precedió a su partida, temblaban levemente mientras encajaban los tapones de corcho con el mazo de madera. «Este no lo venderemos, Alain», había dicho Julien, limpiándose el sudor con el brazo de su camisa gastada. «Este lo dejaremos abajo, para cuando el silencio se vuelva demasiado largo y necesitemos acordarnos de cómo sonaba el verano». Julien había muerto 2 meses después, cuando la primera nieve cubría los surcos de la viña. Alain tomó la botella central. Sus dedos dejaron 5 huellas limpias y oscuras en la capa de polvo gris, revelando el vidrio verde oliva, casi negro de la superficie. El cristal estaba helado, tan frío que parecía extraer la temperatura de la palma de su mano. Lo extrajo del lecho de arena con un movimiento lento, horizontal, cuidando de no agitar el fondo, donde los sedimentos de la fermentación reposaban en un sueño frágil. Acercó el vidrio a la luz de la vela. El líquido en el interior era impenetrable, una masa densa y oscura que no permitía el paso de la llama, sino que la absorbía, guardando la luz en su profundidad, como si fuera un secreto celosamente custodiado. Alain se puso en pie con la botella acunada contra el pecho, sujetándola con el brazo izquierdo con la misma delicadeza con la que un pastor sostiene a un cordero recién nacido. Con la mano derecha tomó el candelero de hierro, giró sobre sus pasos y caminó de regreso por el pasillo de las barricas. Su sombra, reflejada en los vientres curvos de la madera, parecía flotar sobre el tiempo. Al llegar al pie de la escalera, levantó la mirada y encontró los ojos amarillos de Geralt, que lo aguardaban desde la luz cálida del umbral superior. «Está helada», dijo Alain con voz baja, el aliento formando un vaho leve que se disolvió en el aire frío de la bodega. «El frío conserva la verdad de las cosas», respondió el brujo desde arriba, dándole espacio para subir. «Y la tierra de Toussaint sabe guardar muy bien lo que se le confía». Alain subió los escalones de piedra uno a uno. Con cada paso que daba hacia la cocina,
El calor de la chimenea volvía a envolver su rostro, trayendo de nuevo el olor a ceniza, a pan y a tomillo. Pero en su mano izquierda, la botella traía consigo la paz mineral, la oscuridad impenetrable y la presencia serena de la colina profunda. Cerró la puerta de la bodega y corrió el cerrojo de hierro. El chasquido final pareció sellar la entrada a un reino donde los muertos y los vivos aún compartían la misma conversación, sin palabras. Alain apoyó la botella en el centro de la mesa de roble. No la dejó caer de golpe. La asentó con la lentitud de quien posa un objeto de vidrio frágil sobre una losa de mármol. El polvo gris y afelpado que cubría la panza del recipiente, alterado únicamente por las huellas oscuras de sus propios dedos, pareció despedir una nubecilla invisible de esporas y tierra seca que se disolvió de inmediato en la luz dorada de la vela. Geralt permanecía en su sitio, con la espalda recta y los brazos cruzados sobre el pecho. Sus ojos amarillos no se apartaron de la botella. Para sus sentidos mutados, el recipiente no era un mero envase de vidrio verde oliva. Emanaba una aura térmica propia, un hálito frío y denso que chocaba contra la corriente cálida del fogón, creando un microclima transparente y tembloroso a su alrededor. Olía a mineral subterráneo, a hongo ciego, a la cera de los panales abandonados y a ese jugo antiguo que había perdido la prisa por convertirse en otra cosa. Alain caminó hacia el vasar de madera que flanqueaba la chimenea. De una balda protegida por una pequeña cortina de lino crudo, extrajo 2 copas. No eran las copas de estaño o de cuerno que solían usarse en las tabernas de los caminos secundarios, ni tampoco las cálices de plata repujada con las que los caballeros errantes de Toussaint brindaban por damas inexistentes en los torneos. Eran 2 copas de cristal grueso, de pie bajo y cáliz espacioso, sopladas a mano, años atrás, por un artesano de la ribera del Sans-Retour. El cristal no era perfectamente hialino. Tenía pequeñas burbujas de aire, atrapadas en la masa de vidrio, y un leve matiz verdoso, como el agua de un pozo estancado al mediodía. Colocó las 2 copas sobre la mesa, una frente a Geralt y otra frente a su propio asiento. Luego echó mano al bolsillo de su chaleco de lana y sacó un navajón de empuñadura de asta de ciervo. Desplegó la hoja corta y curva, y con la destreza que otorga la repetición de miles de cosechas, cortó la película de moho seco que sellaba la boca de la botella. Un halo de polvo rojizo cayó sobre la madera. Alain limpió el borde con el dobladillo de su camisa de lino y tomó el tirabuzón de hierro forjado, una herramienta simple con la empuñadura de madera de boj pulida por el sudor de muchas manos. Apoyó la espiral sobre el centro del corcho. Los 2 hombres miraron el punto de contacto. El metal penetró la madera blanda con un crujido sordo, crujiente, similar al chasquido de una rama seca que se quiebra bajo la bota en la penumbra del bosque. Alain giró el mango 3 veces, con una presión constante, sin prisa, sintiendo cómo el tirabuzón se enroscaba en la masa de roble comprimido que llevaba 3 años aislando el interior del mundo exterior. Sostuvo la botella por el cuello con la mano izquierda, afirmando los nudillos contra el cristal helado. Con la derecha comenzó a tirar hacia arriba. El corcho se resistió durante un segundo, aferrado a las paredes de vidrio por la succión del tiempo. Luego, cediendo a la fuerza pausada del viticultor, comenzó a deslizarse. Producía un chillido leve, un lamento agudo de aire aprisionado que fue ganando tono hasta terminar en un pop rotundo, grave y limpio que resonó en toda la cocina. El sonido no se extinguía de inmediato. Pareció quedar flotando en la estancia,
rebotando en los muros de mampostería y en las vigas del techo como una palabra pronunciada a media voz. De la boca de la botella brotó un aliento de aire helado. No fue un aroma inmediato de frutas, ni el golpe alcohólico de los vinos jóvenes. Fue una ráfaga limpia que olía a la sombra del cerezo silvestre al atardecer, a la piedra de cal del canalete de riego, a la hojarasca de roble en descomposición y a una dulzura amarga muy profunda que recordaba a la miel de brezo madurada en la oscuridad. Geralt inspiró despacio por la nariz, dejando que sus receptores olfativos desglosaran el aroma en 100 fragmentos distintos. Encontró el rastro de la arcilla quemada por el sol de aquel verano de 3 años atrás, la humedad de la lluvia de septiembre que había hinchado las bayas antes de la recolección, y algo más, la sal del sudor de un hombre que había trabajado la tierra hasta el límite de sus fuerzas, entrelazada con el silencio absoluto de una casa que se preparaba para quedarse sola. Alén tomó la botella por el cuerpo, con el dedo pulgar apoyado en la hendidura de la base. Acercó la boca del vidrio a la copa de Geralt. El vino no cayó con el borboteo alegre de los caldos ligeros. Inclinó la botella y el líquido descendió en un hilo grueso, oscuro, denso como el aceite de oliva recién prensado. Al golpear el fondo del cristal verdoso, no produjo espuma blanca. Creó una ola violeta, casi negra, que subió por las paredes del cáliz con una viscosidad majestuosa antes de asentarse en un pozo de tranquilidad absoluta. El color era tan denso que la luz de la vela, situada justo detrás, no lograba atravesar el fluido. Se convertía en un rubí opaco, un resplandor sangriento y dormido que pulsaba en el centro del cristal. Alán sirvió la segunda copa hasta la misma altura, exactamente 3 dedos por encima de la base. Dejó la botella en la mesa, al lado del corcho gastado que exhibía en su base una mancha púrpura imborrable. Los 2 hombres miraron las copas. No hubo prisa por levantarlas. Afuera, la primera gota de lluvia gruesa golpeó la contraventana de roble con un impacto seco, como el chasquido de un guijarro arrojado contra la madera. Luego cayó otra y otra más, hasta que un murmullo uniforme y fresco empezó a envolver la colina. El agua de la montaña, fría y limpia, comenzaba a lavar las hileras de vides, bajando por las hojas rugosas, empapando la arcilla y reuniéndose en los pequeños canales que conducían al bosque de fresnos. Geralt extendió la mano derecha. Sus dedos, gruesos y cubiertos por cicatrices de garras y filos viejos, rodearon el pie de la copa de cristal. La levantó despacio. Alain hizo lo mismo con la suya. No hicieron chocar los cristales. En Toussaint, los caballeros chocaban las copas para hacer sonar las campanas de la vanidad y desearse glorias pasajeras. Allí, en la cocina en penumbra, el choque del vidrio habría roto la textura de la noche. Solo acercaron los cáliz a la altura del pecho, un gesto mínimo de reconocimiento entre 2 caminantes que comparten un cobijo bajo la tormenta. Geralt se llevó la copa a los labios. El primer contacto del vino con la lengua no trajo sabor, trajo temperatura. Estaba helado, con ese frío de cueva subterránea que adormece levemente las papilas. Pero al segundo de mantener el líquido en la boca, el calor de la carne despertó al caldo. El vino pareció desplegarse, no como una bebida, sino como un paisaje entero. Tenía el sabor de la tierra de la colina Sans-Retour tras 10 horas de sol ininterrumpido, la amargura elegante del hollín de la chimenea, la acidez serena de las moras silvestres cortadas en el lindero del monte y un pozo mineral largo y persistente que sabía a la paciencia de quien sabe que las cosas importantes no se pueden apresurar. Las mutaciones del brujo
diseñadas para neutralizar los venenos más mortíferos y procesar los elixires que quemaban las entrañas de los hombres comunes, no rechazaron el vino. Lo absorbieron con un sosiego desconocido. El alcohol no buscaba entorpecer el juicio ni encender la sangre. Se asentaba en el estómago como un lecho de brasas cubiertas por ceniza fina, enviando un calor lento y constante hacia las extremidades cansadas, hacia los músculos tensos de las espaldas y hacia las junturas de los huesos desgastadas por los caminos de barro. Alan bebió su sorbo, con los ojos fijos en la llama vacilante de la vela. Dejó que el vino descendiera por su garganta sin tragar con brusquedad. Era el vino de Julien, el vino del año en que las conversaciones en el viñedo se habían acortado hasta volverse miradas, y las miradas se habían convertido en la costumbre de trabajar codo a codo en un entendimiento que no requería confirmación verbal. Apoyó la copa en la mesa. «Es un vino tranquilo», dijo Geralt en un murmullo que apenas compitió con el ruido de la lluvia golpeando el tejado. Alan miró la botella, donde el reflejo de la vela bailaba como un fuego diminuto atrapado en el vidrio oscuro. «Aprendió a esperar», respondió el viticultor. «Cuando la tierra se queda sola, la fruta no tiene a quien demostrarle nada. Solo tiene que volverse lo bastante profunda como para sostener la noche». Los dos hombres se acomodaron en sus sillas de roble. El fuego de la chimenea había cedido su violencia, dejando un lecho espeso de ceniza roja que emitía una claridad tibia y constante. Afuera, la lluvia de la montaña caía ahora con un galope rítmico sobre las hileras de la colina. Pero dentro de la casa de piedra, el tiempo había encontrado un cauce tan ancho y sereno que las horas dejaron de tener nombre. Bebieron en silencio. No había nada más que explicar. El vaho que salía de los labios de Mateo al amanecer ya no era la bruma blanca de los primeros días del otoño, sino una vaporización más densa, similar a la lana cardada antes de pasar por el uso. Sobre el alféizar de la ventana de la cocina, las pequeñas esferas de cristal donde guardaba las sombras del atardecer anterior habían amanecido cubiertas por una pátina helada que devolvía la luz con un destello azulado. Mateo esperó a que el agua del cazo alcanzara ese punto exacto en que las burbujas tiemblan en el fondo sin romper la superficie, un hervor diminuto que su abuela llamaba el aliento del pez. Echó 2 pellizcos de flor de saúco secada a la sombra y una tira fina de corteza de manzano verde, dejando que la infusión reposara mientras sus dedos buscaban la calidez de la taza de barro salado. Desde la puerta trasera del taller, el sendero que bajaba hacia el arroyo seco parecía una vena adormecida entre los matorrales de romero y brezo. Las ovejas del pasto alto no habían mugido ni una sola vez desde la medianoche. Permanecían inmóviles bajo la arboleda de nogales viejos, alineadas en una devoción tácita, masticando la escarcha que cuajaba sobre la hierba baja. Cada vez que una de ellas exhalaba, la hierba a su alrededor no se congelaba, sino que brotaba en minúsculas flores doradas que duraban apenas lo que tarda un parpadeo en consumirse. Al cruzar el umbral del taller de molienda y tinte, Mateo notó que el aire olía a madera húmeda, a raíz de rubia y a ese silencio denso que precede a las nevadas largas. Sobre la mesa de trabajo reposaba el tapiz que había comenzado semanas atrás. Las urdimbres de lino basto sostenían ya 3/4 partes del paisaje. La ladera del monte con sus vetas de pizarra gris, la curva del río hecha con hilo teñido en cáscara de nuez, y el borde de la casa, donde las tejadas de barro parecían tibias al tacto. Falta únicamente el centro del telar, el espacio vacío donde debía reposar la memoria
del antiguo estanque de agua dulce, aquel lugar que los ancianos del pueblo decían que retenía el reflejo de las cosas que ya no existían. Serafina llegó antes de que la luz del sol superara la cumbre de la ladera este. No llamó a la puerta. El chirrido suave de la madera de castaño al ceder fue todo el aviso. Traía entre las manos envueltas en un paño de lino crujiente un trozo de cera de abejas amarillenta, aún impregnada del olor a polen seco de las flores del verano pasado. La colocó sobre el borde de la mesa, al lado del cuenco con hilo de seda blanca que aún no había pasado por la tina de tinte. Sus dedos, nudosos y pacientes, como las raíces de los olivos que bordeaban el margen del camino, rozaron la tensión de los hilos de la urdimbre, emitieron un sonido grave, una nota sorda que flotó un instante en la estancia antes de apagarse contra las paredes de piedra desgastada. «La escarcha de hoy ha venido dulce», dijo ella con la voz pausada de quien no usa las palabras para llenar los espacios, sino para fijarlos. Las abejas no han terminado de adormilarse en las colmenas del fondo. Siguen zumbando muy bajito, en el tono en que se cantan las nanas cuando la criatura ya ha cerrado los ojos. Mateo asintió sin prisa. Tomó la varilla de madera de boj pulido con la que ajustaba las pasadas de la trama. Si el frío se posa así sobre la arcilla, el estanque del tapiz va a necesitar una seda que no refleje la luz de frente, sino que la guarde dentro, comentó él, bajando la mirada hacia las fibras sueltas que colgaban del telar. Ayer intenté teñir con las bayas de enebro que recogimos junto al risco, pero el color quedó demasiado despierto. Parecía el agua de un mediodía de agosto, y este estanque tiene que oler a tarde limpia, a cuando el sol ya se ha escondido detrás de las crestas y las sombras se vuelven purpúreas y lentas. Serafina se acercó a la caldera de cobre que descansaba sobre el fogón apagado. Pasó la yema del pulgar por el borde de metal oxidado, recogiendo una pátina fina de hollín y cobre. Luego sumergió la mano en la vasija de agua de lluvia que mantenía al lado de la ventana. «Para el agua que recuerda no se usan bayas», dijo suavemente. «Se usa el sedimento del té de la tarde anterior y 2 gotas de la resina que emana de los pinos cuando la luna está en cuarto menguante. La resina no cambia el tono, Mateo. Lo que hace es detener el tiempo dentro del hilo. Hace que quien mire el paño sienta que el agua sigue corriendo, aunque no se mueva 1 milímetro. Con movimientos acompasados, casi ceremoniales, Serafina encendió una astilla de pino resinoso y la acercó a la leña fina apilada bajo la caldera. El humo blanco subió en una espiral recta, atravesando el rayo de luz invernal que cruzaba la estancia, volviéndose dorado donde el sol lo tocaba y gris azulado en las zonas de penumbra. Mateo se sentó en el banco de madera gastada. Observó cómo las manos de la mujer preparaban el baño de tinte. No había prisa, ni balances precisos en balanzas de metal. El peso se medía en la palma de la mano, en el tacto que reconoce la densidad exacta antes de que el calor transforme los materiales. Mientras el agua comenzaba a cantar sobre el fuego bajo, el silencio entre ambos se llenó del crujido suave de la leña y del roce metódico de la lanzadera que Mateo volvió a mover entre los hilos. Con cada pasada, la madera de boj se deslizaba con un susurro seco. Ziz, zaz, ziz, zaz. El paisaje del telar parecía respirar. En el extremo superior, donde las montañas tejidas se encontraban con el cielo de lino crudo, una pequeña hilera de puntos blancos, teñidos con la lana no lavada de las ovejas viejas, parecía despedir una humedad tibia que empañaba ligeramente la madera del marco. Serafina tomó la madeja de seda blanca y la sumergió despacio en el caldero. El agua
de un tono pardo profundo como el mantillo de las encinas, no engulló la fibra de golpe. La seda flotó un instante en la superficie, arrugándose como la piel de una fruta madura, hasta que la temperatura y la resina disuelta la convencieron de descender. Una burbuja de aire atrapada en el centro del ovillo subió a la superficie y rompió con un chasquido diminuto. Al abrirse, no liberó aire común, sino un aliento tibio que traía consigo el sonido lejano de una campana de bronce sonando al atardecer en un pueblo que ya no figuraba en los mapas. Mateo detuvo el movimiento de las manos, apoyó las palmas sobre las rodillas y cerró los ojos un segundo, escuchando la resonancia apagada de la campana dentro de la habitación. No era un sonido triste, tenía la cualidad serena de las cosas que reposan donde deben reposar, como una piedra redonda en el fondo de un pozo seco. «Es el tono de la ermita del Valle Alto», murmuró él sin abrir los ojos. «El que sonaba cuando los pastores bajaban los rebaños antes de la primera gran helada». «Sigue ahí», respondió Serafina, mientras mecía la madera de teñir en círculos lentos. «Las cosas que han sido amadas con calma nunca se van del todo. Solo se vuelven tan delgadas que caben dentro del agua con la que teñimos la seda». El sol fue descendiendo por la pared del taller, midiendo el paso de las horas con el avance de la sombra de la ventana sobre el suelo de losas de piedra. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. El ritmo del trabajo absorbió cualquier necesidad de explicaciones. Mateo preparó el peine del telar, asegurándose de que la densidad de los hilos permitiera al agua del estanque parecer profunda, sin volverse opaca. Serafina sacó la seda del baño caliente y la aclaró en 3 cuencos sucesivos de agua de manantial, cada uno un poco más frío que el anterior, hasta que el líquido salió completamente transparente y la seda quedó impregnada de un tono gris perla con destellos violetas, parecido al lomo de las truchas cuando nadan bajo la sombra de los alisos. Al atardecer, cuando la madera del fogón quedó reducida a un lecho de brasas rojas que emitían un calor dulce y constante, la seda ya estaba lo suficientemente seca como para ser devanada. Mateo tomó la primera hebra y la pasó por el ojo de la aguja de hueso. Se acercó al telar. El espacio vacío del estanque lo esperaba entre los bordes de lino marrón y la vegetación de hilo verde oscuro. Con la primera puntada, la seda gris penetró la urdimbre. Al estirar el hilo, la piedra del suelo pareció volverse un poco más blanda bajo sus botas, y el aire del taller cobró la frescura limpia que tienen los lugares donde corre un manantial subterráneo. Mateo dio 3 puntadas más, lentas, espaciadas, escuchando la seda deslizarse entre las fibras de lino. En la superficie del tapiz, donde el hilo gris formaba el primer círculo del estanque, la luz agonizante de la tarde se posó de una forma distinta. No rebotaba ni se apagaba, sino que parecía quedarse a vivir allí, suspendida en la trama, aguardando a que la noche terminara de cubrir la ladera. Serafina se envolvió en su manto de lana oscura y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo en el umbral y miró el trabajo sobre el marco de madera. «Mañana acabaremos el centro», dijo en un susurro que apenas turbó el reposo del taller. «Traeré un poco de corteza de saúco secada al sereno para dar los últimos toques a las orillas. Si el tiempo no cambia, para cuando la luna esté alta, el estanque devolverá el reflejo de quien se siente a mirarlo». Mateo asintió suavemente. La vio alejarse por el sendero, sus pasos silenciosos sobre la tierra helada, mientras las ovejas del pasto alto se acomodaban juntas bajo la copa de los nogales, cubriéndose unas a otras con el aliento tibio de la noche. El primer destello del alba
no irrumpió con estrépito. Fue una filtración pausada y limpia de luz ceniza que comenzó a destilarse desde la cresta del monte Gorgón, disolviendo suavemente las últimas sombras de la noche sobre la colina Sans-Retour. La lluvia nocturna había cesado hacía horas, dejando tras de sí un aire con sabor a piedra lavada, a humus fresco y al hálito dulce de la tierra empapada que abría sus poros para respirar. En las hileras del viñedo, cada hoja de parra sostenía en sus bordes un rosario de gotas transparentes que capturaban la claridad naciente, haciéndolas parecer cuentas de vidrio suspendidas en la quietud de la mañana. Dentro de la casa de piedra, el fuego de la chimenea había quedado reducido a un lecho de cenizas grises, bajo el cual apenas dormitaba una chispa naranja, un ojo tenue que guardaba el último calor de la madera de roble. Alem fue el primero en moverse. No hubo un despertar sobresaltado ni el rastro de la pesadez que deja el exceso de vino ordinario. El líquido de la cosecha de Julien no inflamaba la cabeza ni entorpecía los sentidos. Dejaba en el cuerpo una solidez limpia, una sensación de ligereza en las articulaciones y una claridad mental similar a la de las primeras horas tras una fiebre que se retira. El viticultor se puso en pie sin hacer ruido, alisó la tela de su chaleco y miró la mesa. Las 2 copas de cristal grueso permanecían allí, vacías, con un fino cerco púrpura depositado en el fondo como un sedimento de luz antigua. A su lado, la botella verde oliva mostraba la impronta limpia de sus dedos en la capa de polvo, abierta y despojada ya de su misterio, pero conservando la dignidad de los objetos que han cumplido su propósito hasta el final. Geralt de Rivia ya no estaba sentado a la mesa. La puerta de la cocina permanecía entornada, dejando entrar una corriente fina de aire helado que olía a tomillo silvestre y a hierba mojada. Alán caminó hacia el umbral y miró hacia el exterior. El brujo se encontraba en el patio, junto al establo improvisado. Llevaba ya puesta la gran capa gris de viaje, cuyo bajo aún conservaba el rastro del barro de los caminos lejanos. Estaba ajustando con parsimonia las hebillas del cincho de sardinilla. La yegua alazana, limpia y descansada, apoyaba el hocico con confianza contra el hombro del brujo, emitiendo resoplidos suaves que se convertían en pequeñas nubes de vaho blanco en el aire frío de la mañana. Alén cruzó el patio con pasos lentos, sintiendo la humedad del rocío atravesar ligeramente el cuero de sus botas. Se detuvo a un par de varas del viajero. «El camino de la ladera oeste estará pesado por la lluvia», dijo el viticultor. Su voz era tranquila, integrada perfectamente en el despertar de la naturaleza. La arcilla se pega a los cascos en esta época. Si tomas el sendero del arroyo seco, la piedra es más firme hasta llegar al cruce de la carretera real. Geralt terminó de pasar la correa por la hebilla de hierro y la aseguró con un golpe suave del dorso de la mano. Luego se giró despacio. Sus ojos amarillos, adaptados a la luz clara del amanecer, reflejaban la inmensidad del cielo despejado sobre las colinas. Tenía el rostro relajado y las arrugas profundas que le cruzaban la frente parecían haber perdido esa rigidez tensa con la que había llegado al caer la tarde anterior. «El sendero del arroyo estará bien», respondió el brujo. Su voz, aunque mantenía su textura áspera de piedra raspada, sonaba despojada de ese cansancio áspero que arrastrase desde el norte. Las yeguas viejas saben dónde pisar cuando la tierra está blanda. El brujo tomó las riendas de Sardinilla y dio un paso adelante, pero se detuvo un instante antes de encaminarse hacia el camino de acceso. Giró la cabeza hacia la cima de la colina, donde las hileras de Sangreal
comenzaban a teñirse de un oro pálido bajo las primeras luces directas del sol. «El vino que bebimos anoche», dijo Geralt, mirando las cepas nudosas. «No necesita que nadie lo alabe en los salones de Beauclair. No necesita medallas de plata ni versos de trovadores. Ya tiene todo lo que le hace falta». Alan bajó la mirada hacia sus propias manos, esas manos anchas y curtidas por la tanina que habían aprendido a trabajar sin compañía. «Julien siempre decía que la tierra no produce para que la aplaudan», murmuró el viticultor. «Produce porque es su forma de no quedarse vacía. Cuando un hombre se va, la tierra no olvida su peso. Solo aprende a llevarlo por dentro, en la raíz, hasta que la fruta sale con la misma paciencia». Geralt asintió una sola vez. No hubo apretones de manos ni fórmulas de despedida pomposas. Los hombres que han compartido el silencio y la memoria no necesitan sellar su adiós con palabras innecesarias. El brujo se embozó en su capa gris, tiró suavemente de las riendas y comenzó a caminar calle abajo. El sonido de los cascos de sardinilla sobre la gravilla mojada, clac, 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 fue alejándose poco a poco, marcando un ritmo constante y sereno que se fusionó con el murmullo de los pájaros que despertaban en las copas de los fresnos. Alan permaneció inmóvil en el patio, viendo cómo la figura del caminante y su montura se volvían cada vez más pequeñas, reduciéndose a una silueta oscura que finalmente se disolvió tras la primera curva del camino del arroyo, allí donde los robles antiguos entrelazaban sus ramas sobre el sendero. Cuando el silencio volvió a asentarse por completo sobre la finca Sans-Retour, Alan no sintió la opresión de la soledad que solía acompañar el final de los días de trabajo. Era un silencio distinto. Era un espacio amplio, limpio, respirable. Un silencio que ya no pesaba como una losa de piedra, sino que descansaba sobre la colina como un manto de lana tibia. El viticultor regresó al interior de la casa. Recogió las 2 copas de cristal de la mesa y las llevó al pilón de agua. Las lavó con cuidado, dejándolas secar boca abajo sobre el paño de lino limpio. Luego tomó la botella vacía de la cosecha de Julien. No la tiró, ni la llevó al montón de vidrio roto detrás del cobertizo. La colocó en el estante más alto de la alacena, junto a las jarras de barro, donde la luz de la mañana, al entrar por la pequeña ventana de la cocina, atravesaba el cristal verde oliva y proyectaba sobre la pared de cal un círculo de sombra dorada, tranquilo y sereno. Alan tomó su navaja de podar de la mesa. El mango de madera de nogal, con la muesca gastada por su pulgar, estaba fresco al tacto. Se la ajustó al cinturón, cruzó la puerta de entrada y dejó la hoja de roble entreabierta para que el aire limpio de la mañana continuara ventilando la estancia. Caminó hacia la parte alta del viñedo. La tierra bajo sus botas estaba blanda, saturada de la lluvia nocturna, y despedía un olor profundo a mineral, a hoja caída y a vida subterránea. Al llegar a la hilera central, se detuvo junto a una de las cepas más viejas. Rozó las bayas húmedas con la yema de los dedos, sintiendo la firmeza de la fruta que aguardaba la llegada de la última cosecha. El viento del este sopló suavemente desde el valle, haciendo ondear las hojas de parra y levantando un murmullo fresco que recorrió toda la ladera. Alan cerró los ojos un instante, respiró hondo el aire de Toussaint y al abrirlos de nuevo hundió la mano en el follaje, comenzando su trabajo con la misma tranquilidad con la que la colina esperaba la llegada del invierno.